Mi esposo controlaba cada centavo. Descubrí que me engañaba con mi hermana. No grité. Simplemente me llevé a nuestros hijos a la casa que compré en secreto. Mi esposo insistió en que tuviéramos un matrimonio tradicional, con él manejando toda la plata. Yo ahorré en secreto durante 12 años. Cuando descubrí que tenía una aventura con mi hermana, me llevé a nuestros hijos a la casa que había comprado. Él apareció con la policía, diciendo que los había secuestrado, solo para descubrir que yo era la dueña de nuestro refugio, y que su empresa estaba en bancarrota. Conocí a David cuando tenía 22 años, recién graduada en letras y llena de sueños de convertirme en novelista. Él tenía 31, ya todo un profesional establecido como asesor financiero, con su propia firma en crecimiento. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, donde David me cautivó con su seguridad y esa estabilidad que parecía de oro. Cualidades que, para alguien como yo, lidiando con la incertidumbre de la vida post-universidad, eran irresistibles. Con una deuda estudiantil hasta el cuello y sin un rumbo claro en mi carrera, nuestro noviazgo fue un torbellino. A los 6 meses, David apareció con un anillo de diamantes que hizo que a mis amigas casi se les salieran los ojos. Lo acepté sin pensarlo 2 veces, envuelta en un romance que parecía sacado de una telenovela. Mis padres fueron más cautos. «Apenas lo conoces», me advirtió mi madre. Y además, está esa diferencia de edad. Pero yo lo descarté como preocupación anticuada. David era exitoso, atento, y parecía adorarme. ¿Qué más podía pedir? La primera señal de cómo sería nuestro matrimonio apareció todavía en los preparativos de la boda, cuando sugerí un salón más económico. David insistió en hacer la recepción en un club exclusivo de Guadalajara, donde varios de sus clientes eran socios. «La imagen lo es todo en mi negocio», explicó. «Esto es una inversión en nuestro futuro». Cuando llegaron las cuentas, él se encargó de todo sin mostrarme los valores. Si preguntaba, me daba esa sonrisa condescendiente y decía: «No te preocupes por eso, mi reina». 2 semanas antes de casarnos, David me dio un acuerdo prenupcial. El documento era un enredo legal que básicamente protegía los bienes de su empresa y limitaba lo que yo podía reclamar en caso de divorcio. «Es solo un trámite estándar», me aseguró. «Todo el mundo con patrimonio lo hace». Mi papá, que era profesor de historia en la secundaria, sugirió que lo revisara con un abogado, pero David lo descartó como innecesario y caro. «¿No confías en mí?», preguntó con ese tono herido. Sintiéndome atrapada entre la cautela de mi familia y las expectativas de mi prometido, firmé. Después de la luna de miel, nos instalamos en una casa colonial preciosa en una zona de lujo en Querétaro. David ya la había comprado antes del compromiso, pero se empeñó en poner mi nombre en la escritura como regalo de bodas. «Pero yo me encargo de las cuotas», añadió de inmediato. «Cuando tengamos hijos, vas a querer dedicarte a la maternidad, no a preocuparte por cuentas». Mi plan era seguir escribiendo y trabajar medio tiempo, pero su plan no dejaba espacio para mi carrera. «No necesitas trabajar», insistía. «Yo gano más que suficiente para los dos». El tono dejaba clarito que no era una sugerencia, era una orden camuflada. En el primer año de casados, quedé embarazada de nuestra primera hija, Emma. Para entonces, ya me había metido en el papel que David había dibujado para mí: ama de casa dedicada, esposa comprensiva y futura mamá. Él manejaba todo lo relacionado con el dinero, desde las cuentas hasta las decisiones de inversión. Cuando le pedía entender mejor nuestras finanzas, me mostraba resúmenes simplificados, siempre remarcando que vivíamos cómodamente con su ingreso. «Ese es mi trabajo, amor. ¿No crees que sé cómo cuidar el dinero de la familia?». Después de que Emma nació, David creó lo que él llamaba una mesada para los gastos del hogar. Cada mes, depositaba una cantidad fija en una cuenta solo mía, para cubrir el supermercado, la ropa de los niños y compras pequeñas. Para cualquier gasto mayor, tenía que pedírselo directamente. «Es solo para facilitarte las cosas», decía. «Estás ocupada con la bebé, así no tienes que preocuparte por presupuestos grandes». Al principio, no lo cuestioné. La empresa de David estaba en su mejor momento. Vivíamos bien. Cuando nuestro hijo Joaquín nació 2 años después de Emma, yo estaba demasiado agotada para pensar en independencia financiera. Además, crecí en un hogar donde el dinero siempre era un problema. Mis padres vivían peleando por cuentas, haciendo trabajos extras para sobrevivir. La manera de David parecía una seguridad que nunca había tenido. Pero con el tiempo, empecé a notar las cadenas invisibles de la dependencia. Tenía que justificar cada compra, mientras David compraba lo que quería sin decir nada. Palos de golf nuevos, relojes carísimos, un coche deportivo. Cuando hablé de volver a trabajar medio tiempo, ya que los niños estaban en la escuela, él me desanimó. «Mis clientas esperan cierta imagen», dijo.
Tener una esposa que trabaja medio turno no encaja con eso. Además, los niños te necesitan. Lo que David no sabía, y lo que yo me aseguraba de que nunca supiera, era que había empezado a guardar pequeñas cantidades de la mesada. Al principio fue casi sin querer. Un mes logré ahorrar 50 pesos. En lugar de decírselo, los saqué en efectivo y los escondí en un compartimiento secreto de mi caja de joyas. Al mes siguiente, ahorré a propósito para guardar un poco más. Eso se convirtió en mi pequeño acto de rebeldía. Abrí la puerta de la casa con las llaves que, para mi propio asombro, eran mías. Aquella llave que guardaba con tanto recelo era el símbolo de mi libertad. Entré despacio, casi en silencio, como si temiera romper el hechizo de independencia que sentía en cada paso. El recibidor estaba iluminado por los rayos del sol colándose por las cortinas blancas. Y por un instante pensé que todo en mi vida estaba por fin en orden. Coloqué las carteras y las mochilas de los niños en la mesa. Emma corrió hacia mí con su voz suave de 5 años. «¡Mamá!», dijo, y me abrazó con fuerza. Su calor me dio valor. Joaquín, con sus 3 años, comenzó a preguntarme por los juguetes, invitándome a prestarles la atención que había retener durante tantos años. Por primera vez, no tuve que rogar por su cariño. Ellos ya sabían, por su mirada, quién era realmente su madre. Saqué mis maletas del coche y me detuve frente a la estantería. Allí guardaba los sobres con dinero escondido durante más de una década. Los abrí con mis dedos temblorosos. Cada sobre representaba un pequeño triunfo personal. Cada euro, una victoria silenciosa contra años de control. Reí bajito, casi temerosa de hacer demasiado ruido. Me sobraba libertad, pero debía aprender a usarla. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el agente inmobiliario. Me dijo que iban a entregar la casa legalmente a mi nombre, que ya estaba todo listo. Respondí con voz extrañamente firme. «No quiero ver a David, ni a nadie. Solo, tráeme las escrituras cuando quieras». Colgué y respiré hondo. Ya no estaba sola. Tenía mi hogar, mis hijos y algo que él jamás tendría: dignidad. Mientras desempacaba, mi mente viajaba a los momentos en que David me decía «mi reina» cuando yo le preguntaba por una factura. Aquel tono se me antojaba ahora infantil e hipócrita. «¿No confías en mí?», preguntaba él, y yo fingía que todo estaba bien. Aquella farsa se acabó. Repetí la frase en voz baja. Sí, confiaba, y estaba equivocada. Cuando llegó la noche, los niños ya dormían. Me senté en el sofá, con una copa de vino que encontré en la cocina. Saboreé cada gota, permitiéndome sentir tristeza, rabia, gratitud, todo al mismo tiempo. No quería anestesiarlas, quería vivirlas y expresarlas. Cerré los ojos y me vi a mí misma hace 12 años, aquel día en el que me regalaron el anillo de compromiso en Sevilla. Recordé el brillo de mis ilusiones, el susurro de promesas eternas, el egoísmo disimulado con paternalismo. Lloré, pero esta vez no era por él, sino por mí, por la adolescente que creyó que el amor era suficiente. Ya no era esa chica ingenua, era una mujer despierta. De pronto, mi móvil vibró con un mensaje. Era una notificación de la policía local. Se ha interpuesto una denuncia por presunto secuestro con menores. Me sostuve de la mesita. El pulso se me aceleró. ¿Cómo se atrevía? Fue él. ¿Qué buscaba? ¿Volver al control? ¿Humillarme en público? La rabia se encendió en mi interior. Puse el móvil en silencio y respiré con calma. No dejé que su amenaza me tumbara. Sonreí con determinación. Estaba lista para luchar, y esta vez no había vuelta atrás. Me acosté con los pensamientos girando, pero con un corazón más cálido que frío. Porque por primera vez, el miedo era mi aliado. Me empujaba hacia adelante. Sabía que él tenía muchos contactos, que el escándalo podía tomar forma de falso relato, pero también me di cuenta de que ahora yo poseía la verdad, la casa, las cuentas y, lo más importante, la dignidad. Dormí por primera vez en años sin despertarme sobresaltada, pero al amanecer supe que esa paz era solo el principio. Me desperté con una certeza. La prima línea de batalla ya estaba en marcha. Él y mi hermana creían que podían mantener sus mentiras ocultas, pero las piezas comenzaban a caer, y yo estaba dispuesta a hacerlo explotar todo, con estrategia, paciencia y sin piedad, porque cada lágrima tenía que costarles a ellos también. Y mientras me preparaba para enfrentar el día, recibí un sobre sellado con la dirección de un notario desconocido, advirtiéndome que debía presentarme de inmediato, con documentos adicionales. No era un error, no era un favor. Era una trampa, una que, decidí, yo volcaría contra ellos. Y así, mirando el sobre con firmeza,
Entendí que esto sería el inicio de una guerra real, y yo saldría por encima, cueste lo que cueste. Me vestí con calma. Elegí una blusa blanca sencilla, sin adornos, el tipo de ropa que solía evitar porque David decía que no reflejaba mi estatus. Hoy me sentía poderosa precisamente por eso, porque no tenía que reflejar nada. Abrí el sobre con el sello del notario mientras Emma jugaba en la alfombra del salón y Joaquín dibujaba algo que parecía un dragón con alas de estrella. La carta era breve y formal. Me citaban en una notaría en el centro de Valencia para tratar un tema relacionado con la herencia de una pariente lejana. En ese instante recordé a la tía Dolores, una figura misteriosa de la familia, con la que apenas intercambié unas cartas durante la universidad. Decían que vivía sola en un caserón viejo y que había viajado por media Europa cuando joven. Nunca se casó, ni tuvo hijos. La última vez que oí hablar de ella fue cuando envié una postal de mi boda, por cortesía más que cariño. Y ahora, de la nada, una notificación legal. Al llegar a la notaría, el edificio me recibió con un frío de mármol y silencio. Un recepcionista me indicó el despacho del notario. Toqué suavemente antes de entrar, y un hombre de cabello gris y gafas delgadas me saludó sin levantar la vista de los papeles. Señora Romero, bienvenida. Levantó la vista con expresión grave. Me temo que su tía Dolores le dejó algo bastante peculiar. Me senté sin hablar. Siempre que alguien empezaba con esa frase, acababa con una bomba, y esta vez no fue la excepción. Su tía le ha dejado su casa de campo en Xàtiva, con todos sus bienes materiales, documentos y, bueno, cartas personales. Pero lo más relevante es esto. Abrió una caja de madera y me tendió un diario de tapa de cuero raído. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un peso invisible en mis manos. Su diario personal. Pero no es solo eso. Dolores nos dejó instrucciones muy precisas. Que solo usted lo leyera, y que no lo compartiera con nadie más hasta haberlo terminado. Abrí la primera página. La tinta estaba algo desvanecida, pero la caligrafía era elegante. La primera frase me dejó helada. Si estás leyendo esto, es porque te han traicionado igual que a mí. Tu hermana no es lo que parece. El mundo se detuvo por unos segundos. No sabía si era una coincidencia cruel o si Dolores había sabido algo que nadie más imaginaba. Cerré el diario con rapidez, incapaz de procesarlo todo allí, en esa oficina estéril. El notario me ofreció una copia del acta, y salí temblando por dentro pero firme por fuera. Esa noche, con los niños ya dormidos y el vino intacto en la copa, abrí el diario en mi nueva cama. Las páginas estaban llenas de confesiones, nombres, lugares. Dolores hablaba de secretos familiares guardados durante generaciones, de celos entre hermanas, de manipulaciones disfrazadas de cariño. Me resultaba insoportablemente familiar. Una entrada en particular me hizo contener la respiración. Marta siempre quiso lo que yo tenía, aunque fingía admirarme. Le robó a mi prometido, manipuló a mis padres, y cuando la confronté, me internaron en un sanatorio, acusándome de histeria femenina. Años después, aún supe que había esparcido rumores sobre mí. Cuando supe que tu madre tuvo 2 hijas, supe que la historia se repetiría. La historia se repetía. Marta era la madre de mi hermana y la mía. ¿Era eso una advertencia de que mi hermana había heredado esa misma oscuridad? ¿O una coincidencia que yo empezaba a entender como destino? El diario terminaba con una frase que me golpeó el pecho. Alguien tiene que romper este ciclo. Si no eres tú, nadie lo hará. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, memorizando cada línea. Al amanecer, supe que tenía que visitar esa casa en Xàtiva, y no lo haría sola. Iba a llevar a los niños. Sentía que en ese lugar había algo más que una herencia. Había respuestas, y posiblemente la pieza que me faltaba para destruir la imagen impoluta de David y de mi hermana. Justo cuando cerraba el diario, mi móvil vibró con un mensaje de número desconocido. Sabes demasiado. Deja de escarbar o te arrepentirás. No tenía nombre. Solo eso. Y ahí supe que la guerra apenas comenzaba. El viaje a Xàtiva fue largo y silencioso. Emma miraba por la ventana como si intentara leer el cielo. Joaquín dormía, con la cabeza apoyada en su osito. Yo no podía dejar de mirar el retrovisor. Desde que recibí aquel mensaje anónimo, sentía que alguien nos seguía. No vi ningún coche sospechoso, pero la sensación de ser observada era como una presión constante en el pecho. Al llegar, la casa era aún más imponente de lo que recordaba en las pocas fotos que mi madre guardaba de Dolores. Una finca antigua, de piedra dorada, con ventanas arqueadas y parras secas trepando por las paredes. Estaba rodeada de campo, olivos y un viento que parecía cargar secretos. No era un lugar que acogía, era un lugar que esperaba. Entramos, y el olor a madera vieja y lavanda me abofeteó de inmediato. Todo estaba tal como lo había dejado.
muebles cubiertos con sábanas, libros alineados con una obsesiva simetría y una chimenea aún con cenizas. Los niños corrieron a explorar. Yo, en cambio, subí directamente al desván, con el diario en la mano. Dolores había escrito: arriba guardé las pruebas. Todo lo que los Romero se han empeñado en ocultar está ahí. El desván era un santuario de recuerdos. Baúles con ropa, cartas, fotografías, cintas de cassette. Pero había una caja más nueva, distinta. Al abrirla, encontré carpetas marcadas con nombres: Marta, David, Sofía. Mi nombre también estaba allí. Me temblaron las manos. Empecé por la carpeta de David. Dentro, copias de correos electrónicos impresos, extractos bancarios, fotos, todo fechado entre 2012 y 2023. Él tenía cuentas en Andorra, gastos sospechosos, transferencias a empresas fantasmas. Y lo peor, una carpeta titulada Reserva Legal, SB, con firmas falsificadas. Él había usado mi nombre para ocultar movimientos ilegales. Tomé aire. Todo esto podía llevarlo a la cárcel, no solo por la evasión fiscal, sino por falsificación de documentos y fraude. El bastardo no solo me traicionó con mi hermana, me usó como testaferro. Bajé con la carpeta en brazos. Sabía lo que debía hacer, pero antes abrí la carpeta de Sofía, mi hermana. Fotos de ella en una clínica de fertilidad, fechadas 5 años atrás. Yo recordaba ese periodo. Ella decía que estaba viajando por trabajo. En realidad, estaba haciendo tratamientos de inseminación. Pero no era eso lo que me paralizó. Fue el nombre del donante en el formulario, escrito a mano: David Romero. Caí de rodillas. No podía ser. Sofía había usado a mi marido para tener un hijo. ¿Lo habían planeado juntos? ¿Me mentían desde antes de que naciera Emma? El eco de mi respiración acelerada llenaba la sala. Los niños seguían jugando en el patio. No podía gritar. No podía romper nada. Necesitaba pensar. Planeé durante años esta independencia, pero no estaba lista para lo que acababa de descubrir. Esto era más profundo, más sucio, más cruel. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez, una llamada. ¿Sí? Respondí con la voz quebrada. Hola, Lucía. Soy Clara, la abogada de mujeres víctimas de violencia económica. Tu amiga Marta me contactó. Me dijo que te ayudaría si alguna vez decidías hablar. Cerré los ojos. Marta. No hablábamos desde la universidad, pero siempre fue la única que me dijo la verdad en la cara, incluso cuando dolía. Necesito verte, le dije. Ahora. Clara me dio su dirección. Valencia Capital. No podía dejar a los niños con nadie. Decidí llevarlos conmigo. Guardé todos los documentos en un maletín y bajé. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa. Y allí, al pie de la escalera, vi una sombra. Me paralicé. La figura era baja, encorvada. Un anciano. ¿Quién es usted?, pregunté, con el móvil listo para llamar a la policía. El hombre levantó la cabeza. Tenía los ojos grises, como hielo derretido. Soy Mateo, cuidador de Dolores. Ella me pidió que le entregara esto, solo si usted regresaba. Me extendió una llave, antigua, oxidada. ¿Qué abre?, pregunté. El sótano. Nadie ha bajado desde que ella murió. Tragué saliva. ¿Qué hay ahí? Mateo me miró a los ojos. Las verdades que la familia prefirió enterrar. Mateo me condujo hacia una pequeña puerta detrás de la cocina. Nunca la habría notado de no ser por él. Sacó la llave del bolsillo con una lentitud ritual, como si esa cerradura guardara no solo secretos, sino fantasmas. Ella decía que todo lo importante termina enterrado, murmuró. Pero no todo lo enterrado está muerto. La cerradura crujió. Un olor a tierra húmeda y papel viejo salió al abrirse la puerta. Bajamos por una escalera angosta, con los peldaños de piedra desgastada. El sótano estaba oscuro, pero Mateo encendió una lámpara de gas que reveló una sala de archivo improvisada. Estanterías llenas de cajas, algunas con etiquetas a mano. Romero, 1960. Sucesión Marta. Revisión jurídica, 1997. Pero fue una caja al fondo, sin etiqueta, la que llamó mi atención. Estaba cubierta por una manta roja, descolorida. La retiré con cuidado. Dentro había cintas de casete, una grabadora portátil y una agenda. La agenda estaba escrita con la misma letra de Dolores. Leí en voz baja. Marta mintió sobre su embarazo. Dijo que fue accidente, pero lo planeó. Engañó a todos, incluso a él. Su hija no es hija de quien ella dice. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y desesperación. Marta, mi madre. ¿También ella estaba implicada? ¿También mintió? Tomé una de las cintas y la metí en la grabadora. Presioné play. La voz de Dolores llenó el aire. Si alguien está escuchando esto, probablemente esté buscando la verdad. Yo también la busqué. Durante años, lo que descubrí me hizo enfermar.
Mi hermana Marta, tu madre, fingió un embarazo tras robar una muestra del banco de fertilidad. El hombre no era su marido. Era un joven asesor financiero. Se llamaba David Romero. Sí, él mismo. Apagué la grabadora de golpe. Me quedé inmóvil. David había estado en nuestras vidas mucho antes de que yo lo conociera oficialmente. Mi madre lo conocía, o lo encontró, o lo eligió. Y luego, me lo presentó como una casualidad del destino. ¿Todo había sido planeado? Subí corriendo con las cintas y la agenda en las manos. Mateo no me detuvo. Me miró con compasión. Ella quería que usted supiera. Todo, aunque doliera. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque tenía miedo de que repitiera la historia, dijo él, con los ojos brillando. Pero ahora, ella supo que usted es diferente. Esa noche no dormí. Vi a los niños en la cama, sus cuerpos pequeños enredados entre sábanas. Pensé en qué les dejaría yo como legado. ¿Una historia de sumisión? ¿De traiciones escondidas tras fachadas? No. Esa cadena se rompía conmigo. Al día siguiente conduje hasta Valencia. Clara me recibió en su despacho. Era más joven de lo que imaginaba. Tenía una fuerza tranquila que se sentía en cada gesto. Le mostré los documentos, las fotos, las cintas. Ella escuchó con atención, sin interrumpirme. Lucía, esto no es solo una venganza personal. Esto es una red de manipulación familiar, financiera y emocional. Puedes hundirlos legalmente, sí, pero también puedes contar tu historia, hacerla pública, exponerlos no solo en tribunales, sino en la conciencia de quienes vivieron algo parecido. ¿Y si me destruyen primero?, pregunté. ¿Tienes miedo? Sí, dije sin dudar. Pero tengo más miedo de quedarme callada. Clara sonrió. Tomó mi mano. Entonces, empecemos por el principio. Salí de allí con un nuevo plan. No solo iba a denunciarlos, iba a exponerlos, uno a uno. Ya no solo por mí, sino por Dolores, por cada mujer que fue silenciada en esta familia. Y por Emma. Mientras conducía de regreso, recibí una llamada. Era mi madre. Lucía, tenemos que hablar. Estás haciendo cosas peligrosas, cosas que no entiendes. Oh, créeme, mamá, le dije con voz fría. Entiendo más de lo que tú jamás pensaste que sabría. Te estás metiendo con personas que no perdonan. ¿Y tú, mamá, cuándo pensabas perdonarte? Silencio. Quiero verte, dijo finalmente. Mañana, en nuestra antigua casa de Zaragoza. Sola. Ahí estaré. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi corazón estaba firme. Ya no era una hija obediente. Era una mujer con el pasado entre las manos, y el futuro bajo mi control. Conduje hasta Zaragoza como si cada kilómetro borrara un poco más del miedo que me había acompañado toda mi vida. La vieja casa de mis padres estaba igual que la recordaba. La fachada de piedra, el rosal salvaje creciendo descontrolado junto a la verja, y ese silencio denso que parecía ocultar más de lo que revelaba. Llamé a la puerta con el puño cerrado. No quería tocar el timbre. Quería que escuchara mis golpes. Mi madre abrió, vestida con una elegancia medida, chaqueta de lino, collar de perlas discretas, siempre tan contenida, siempre tan manipuladora. «Hola, Lucía», dijo con una voz neutra, casi burocrática. «Vamos al grano», dije sin entrar. «¿Qué sabías tú de David antes de que yo lo conociera?» No se inmutó. Dio un paso atrás para que entrara. Lo hice, porque esta vez no era yo la que tenía que justificarse. Nos sentamos en el salón, donde aún colgaba el retrato familiar de cuando tenía 12 años. Recuerdo que ese día lloré por no poder usar el vestido que quería. Ella me obligó a llevar otro, más adecuado para una niña de familia respetable. «Lucía», empezó, con una pausa estudiada. «Sé lo que piensas, pero no fue como crees. David apareció en mi vida cuando tú estabas en la universidad. Era brillante, ambicioso, y sí, hubo una atracción». La frase cayó como una piedra en mi pecho. ¿Tú estuviste con él?» Ella bajó la mirada. Por poco tiempo, nada serio, pero lo que me impresionó fue su capacidad de adaptarse, su inteligencia. Pensé que podría ser una buena influencia para ti. Una salida. ¿Una salida de qué?, espeté. ¿De mis sueños? ¿De mi libertad? ¿Querías entregarme como una solución financiera? Quería que no repitieras mi vida, dijo, ahora con la voz quebrada. Yo también tuve sueños, pero me casé con tu padre por obligación, no por amor. Viví años sin propósito. Cuando te vi perdida después de la universidad, supe que no podías permitirte el lujo de soñar. Necesitabas estabilidad. ¿Y decidiste regalarme a un depredador disfrazado de salvador? No era un depredador cuando lo conocí, susurró. Lo fue contigo. Y eso no lo vi venir, o no quise verlo. La miré largo rato. Por primera vez vi a mi madre como una mujer rota, una que había cometido sus propios errores, arrastrando a los demás con ella.
¿Y Sofía? Pregunté. ¿Sabías lo que hacía con él? Ella se estremeció. Sofía siempre fue complicada, competitiva, celosa de ti, y yo la protegí demasiado. Quise equilibrar las cosas. Fui injusta contigo. Lo sé. Injusta no, mamá, dije, poniéndome de pie. Fuiste cómplice. Se me acercó con los ojos brillando. Por favor, Lucía, no destruyas a tu hermana. Ella también es víctima. Me giré despacio. No, mamá, yo fui la víctima. Ella es cómplice, igual que tú. Salí de la casa sin mirar atrás. No lloré, no temblé, porque algo dentro de mí ya no estaba disponible para ese dolor. Lo había gastado todo. Lo que quedaba era propósito. Esa noche volví a Kshativa. Dejé a los niños con una vecina y llamé a Clara. Le dije que estaba lista para el siguiente paso. Vamos a filtrar los documentos a la prensa, le dije. ¿Estás segura? Sí, pero quiero que lo hagan a través de alguien creíble, que no parezca venganza personal, que parezca lo que es, justicia. Clara me habló de una periodista de investigación llamada Irene Blasco. Independiente, tenaz. Había destapado redes de corrupción en Madrid y tráfico de influencias en Barcelona. La contactamos. Aceptó encontrarse conmigo. Nos citamos en una cafetería discreta en el barrio del Carmen. Irene era más joven de lo que esperaba, con ojos afilados y voz baja. Todo lo que me cuentes será verificado, me dijo. Pero si es cierto, esto puede ser una bomba. Le entregué los documentos, las pruebas de evasión fiscal, las falsificaciones, las pruebas del uso de mi nombre sin consentimiento, también las grabaciones de Dolores. Hay una historia familiar aquí, le dije, pero sobre todo, hay una red de poder y manipulación que debe caer. Irene asintió. Esto va a explotar en la cara de mucha gente. Cuando me fui, me sentí más ligera, como si por fin el relato ya no fuera mío solamente. Estaba en el mundo. Era real, e iba a volverse imparable. Esa misma noche, mientras acostaba a los niños, me llegó un mensaje. Era una foto. David entrando a un despacho de abogados en Madrid, con mi hermana del brazo. Y debajo, un mensaje anónimo. Van a demandarte por difamación. Están preparando algo grande. Y no están solos. A la mañana siguiente, me desperté antes que los niños. Encendí el móvil y vi que la periodista Irene ya me había respondido. Confirmamos la autenticidad de los documentos. El artículo saldrá mañana a las 7:00. Prepárate. Me quedé mirando el techo unos minutos. Era como estar en el borde de un acantilado. Lo había querido, lo había planeado. Pero ahora, con la caída a la vista, sentía el vértigo de quien finalmente se atreve a saltar. El artículo explotó como una granada. El imperio de mentiras de David Romero. Evasión, manipulación y abuso financiero encubiertos por años. El reportaje iba acompañado de imágenes, extractos de los documentos, fragmentos de las grabaciones de Dolores. Irene había hecho un trabajo impecable, y lo más importante, no se trataba de mí. No era una historia de una ex despechada, como seguramente David y Sofía intentaban pintar. Era la historia de un sistema podrido, y eso, la gente lo entendía. Las redes sociales se incendiaron. El nombre de David era tendencia en menos de una hora. El despacho que él había fundado emitió un comunicado urgente. Nos desvinculamos completamente de las acciones del señor Romero. Ha sido suspendido de toda actividad. No sabían cómo protegerlo. Tampoco querían. Recibí una llamada de un número oculto. Era él. Lucía, ¿qué has hecho? Lo que tú nunca pensaste que haría. Levantarme. Tienes hijos. ¿Sabes lo que les estás haciendo? ¿Tú te atreves a hablar de los niños? Después de usarnos a todos como piezas de ajedrez. Hubo un silencio. Luego, su voz bajó. No tienes idea del daño que estás causando. Esto no se acaba aquí. No, le dije. Esto apenas comienza. Colgué. Esa noche, Clara me llamó entusiasmada. Había recibido decenas de correos de mujeres que querían unirse a la causa. Mujeres que habían sufrido abusos económicos, chantajes, silencios forzados. Decidimos lanzar algo más grande que un grupo de apoyo. Íbamos a abrir un centro, un espacio físico, real, un refugio para mujeres como yo, como Dolores, como tantas otras. ¿Qué nombre le ponemos?, me preguntó Clara. Puerto Segura, respondí sin pensar. Era el nombre que les había dado a mis ahorros secretos. Ahora, sería también el nombre del lugar donde las mujeres pudieran comenzar de nuevo. Recibimos donaciones anónimas, incluso de personas influyentes. El escándalo de David había tocado fibras en todos los niveles. Algunas empresas querían redimirse apoyando la causa. Aceptamos, pero con reglas claras. Transparencia, nada de favores encubiertos. Pero no todo eran buenas noticias. Una tarde, Emma llegó del colegio con una nota en la mochila. Tu madre es una mentirosa.
escrita con bolígrafo, firmada por otro niño. Lo supe de inmediato. Alguien estaba intentando ensuciar la imagen que tanto me había costado limpiar. Llamé a la escuela. Exigí respuestas. Me dijeron que una mujer, muy elegante y educada, según la directora, se había presentado diciendo que era la tía de Emma y quería ver cómo estaba todo en el entorno escolar. Sofía. Fui hasta su apartamento en Madrid esa misma noche. No avisé. No pedí permiso. Cuando abrió la puerta, su cara fue un poema. Estaba vestida como siempre, impoluta, perfecta, sin una arruga fuera de lugar. Lucía, dijo sin abrir del todo, ¿visitaste la escuela de mi hija? Solo quería asegurarme de que no estuvieras metiéndola en tus locuras. No te atrevas, le dije, clavando la mirada. No te atrevas a usar a mis hijos como escudo para tus vergüenzas. ¿Vergüenzas? ¿Tú te oyes? Estás quedando como una lunática en todos los medios. No, estoy quedando como una mujer que se cansó de callar. Y tú, como una hermana traidora. Ella se rió con desprecio. Todo esto es porque no soportas que él me haya preferido. Ahí lo entendí. No era solo complicidad, era envidia, rivalidad antigua, algo que venía desde que éramos niñas. Yo tenía lo que ella nunca logró, el cariño verdadero de los demás. Ella tenía que robarlo. No me importa a quién prefiere David, le dije, porque yo ya no quiero ser preferida, quiero ser libre. ¿Y tú? Estás encadenada a una mentira. Me marché sin escuchar su respuesta, porque nada que dijera podía cambiar lo que ya había comenzado. Al llegar a casa, encontré una carta bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro, una foto. Dolores, de joven, con un bebé en brazos. En el reverso, una frase escrita con la misma caligrafía del diario. No todos los secretos murieron conmigo. Algunos te esperan en Mallorca. Mallorca era un mundo aparte, azul, cálido, sereno en apariencia. Pero bajo ese cielo perfecto, yo sentía que algo se movía, como una corriente subterránea de verdades largamente silenciadas. Aterricé con la foto de Dolores entre las manos. Esa imagen no dejaba de perseguirme. Su sonrisa era distinta, como si ocultara una historia que jamás fue contada. Alquilé un coche pequeño y conduje hacia la dirección que venía anotada en el reverso de la fotografía. Carrer dels Foners, número 8. Era una casa modesta, de fachada encalada y jardín descuidado. Llamé al timbre. Me abrió una mujer de cabello canoso y rostro afilado. Vestía de forma sencilla, pero con una dignidad que imponía respeto. ¿Lucía Romero?, preguntó sin sorpresa. Sí, ustedes... Me llamo Teresa. Fui la mejor amiga de tu tía Dolores durante más de 40 años. Pasa. Entré sin saber qué esperar. La casa olía a té y a libros antiguos. Teresa me condujo a una sala donde había fotos de mujeres juntas, riendo en playas, en viajes. Dolores estaba en casi todas. ¿Qué me puede decir sobre esta foto?, pregunté, mostrándole la imagen con el bebé. Teresa se sentó frente a mí. Sus ojos se humedecieron. Dolores fue muchas cosas. Aventurera, valiente, pero sobre todo, fue una mujer marcada por una injusticia. Guardó silencio unos segundos, como si reuniera fuerzas. Ese bebé, eras tú, Lucía. El mundo se me fue al suelo. ¿Qué? Eras tú, repitió. Naciste aquí en Mallorca. Dolores era tu madre biológica. Me levanté de golpe. Sentí que me faltaba el aire. Eso no puede ser. Eso no tiene sentido. Mi madre es Marta. Marta te crió, pero no te parió. Fue un acuerdo, un encubrimiento. Dolores quedó embarazada de un hombre muy influyente, casado. La familia la obligó a desaparecer durante el embarazo para evitar el escándalo. Cuando naciste, le dijeron que no podía quedarte, que la única forma de salvar el honor era que Marta, recién casada, te criara como suya. Las palabras se repetían en mi cabeza, como un eco cruel. Dolores, mi madre, y Marta, toda mi vida, una mentira cuidadosamente construida. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nadie me lo dijo? Dolores quería contártelo, dijo Teresa. Incluso escribió cartas que Marta interceptó. Al final se resignó. Pero cuando supo lo de David, cuando vio tu fuerza al salir de ese matrimonio, supo que ya eras lo bastante fuerte para saber toda la verdad. Me senté. Sentía que el suelo no existía. Todo lo que creía saber de mí se había esfumado. ¿Y mi padre biológico?, pregunté temiendo la respuesta. Teresa bajó la mirada. No lo sé. Solo sé que era poderoso. Muy poderoso. Dolores nunca quiso decir su nombre. Solo dejó una carta, con su firma y el nombre. Santiago del Olmo. Ese nombre me sonaba. Busqué en mi móvil. Santiago del Olmo. Empresario. Dueño de una cadena de hoteles.
recientemente involucrado en una investigación por encubrimiento de delitos fiscales. ¿Podía ser? ¿Ese hombre era mi padre? Salí de la casa de Teresa con la carta en la mano y el alma hecha trizas. Me senté en una cafetería y pedí un café que ni toqué. Me quedé viendo las olas. Esa isla, que parecía tan pacífica, acababa de volcar mi existencia. Esa noche, desde la habitación del hotel, llamé a Clara. Mi vida no fue solo manipulada por David, fue construida sobre una mentira. Hasta mi identidad es una sombra. Eso no te define, Lucía, me dijo. Lo que haces con lo que descubres, sí. Antes de dormir, recibí una llamada de Irene, la periodista. Lucía, tenemos un problema. Me informaron que alguien en el juzgado filtró tu nombre a la prensa. Mañana, un tabloide va a publicar un reportaje acusándote de desequilibrada, de haber montado todo esto por celos. Están atacando tu salud mental. Van a por tu credibilidad. ¿Quién lo está orquestando? Todo indica que viene del despacho de Sofía. Están desesperados. Entonces, dije con calma, es hora de que también ella pague. Colgué. Miré la carta de Dolores por última vez y escribí una sola frase en mi diario personal. Voy a quemarlo todo, pero no con fuego. Con verdad. Volví a Valencia con la mirada fija en el horizonte. No sentía rabia. Sentía algo más peligroso. Claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante años, me dijeron quién era. Me encerraron en narrativas escritas por otros. Pero ahora, yo tenía la pluma y estaba lista para reescribir cada capítulo, cada página, cada maldita mentira. Clara me esperaba en el nuevo local de Puerto Segura. Aún estaban reformando, pero las paredes ya respiraban una fuerza nueva. Mujeres pintando, organizando cajas, diseñando espacios de acogida. El proyecto se había convertido en algo más grande que mi historia. Era una comunidad de renacimiento. Hay una manera de cortar esta guerra de raíz, le dije. ¿Cuál? Voy a grabar un testimonio, completo, sin filtros. 1 hora hablando frente a cámara, con pruebas, documentos, fechas, un vídeo que cuente toda la verdad. Mi infancia, David, Sofía, la mentira familiar, la traición de Marta, todo. Si van a destruir mi imagen, yo me adelanto. Yo la revelo primero. Clara me miró en silencio, luego asintió. Va a ser duro, pero si tú estás lista, yo lo estoy. Preparamos el espacio en una de las oficinas. Fondo blanco, iluminación suave, nada de maquillaje, ni música, ni adornos, solo yo y mi verdad. Miré a la cámara y hablé. No lloré, no grité, solo hablé. Me llamo Lucía Romero. Durante 12 años viví un matrimonio donde mi rol era callar, ceder, fingir, y durante esos mismos 12 años construí en secreto mi libertad. Mi marido, David Romero, no solo me fue infiel con mi hermana, sino que también usó mi nombre para ocultar crímenes financieros. Hoy, él está siendo investigado por la agencia tributaria, y yo soy libre. Conté sobre Dolores, sobre mi verdadera madre, sobre la traición de Marta. Mostré fotos, documentos, fragmentos de los audios. No fue sensacionalismo, fue memoria, fue verdad. Y al final, dije lo que me quemaba en la garganta. Si este vídeo llega a ti, mujer, y tú también fuiste silenciada, manipulada o reducida a nada, te digo, la vergüenza no es tuya, es de ellos. Que arda. El vídeo se publicó a las 22:00 en el canal oficial de Puerto Segura. En menos de 10 horas, superó el 1.000.000 de visualizaciones. Los comentarios eran un torrente de apoyo, confesiones, denuncias. Mujeres contaban sus historias. Yo respondía personalmente a algunas. No era una celebridad, era una de ellas. Y mientras tanto, Sofía desapareció de redes sociales. Su despacho emitió una nota ambigua, desvinculándola de actividades ajenas a la empresa. Nadie les creyó. David, por su parte, fue citado oficialmente por la fiscalía. La noticia salió en todos los medios. Pero el golpe final no vino de mí, vino de alguien inesperado. La periodista Irene me llamó de madrugada. Lucía, no vas a creer esto. Una mujer mayor, vestida de enfermera jubilada, vino a la redacción. Trajo documentos, certificados de nacimiento falsificados, correspondencia interna y un testamento viejo. ¿De quién? De Dolores, pero con un añadido. ¿Qué decía? Decía que si algo le pasaba, debía saberse que Marta manipuló su tratamiento médico los últimos años. Le daban sedantes sin su consentimiento. Dolores sabía que la estaban apagando lentamente y dejó pruebas. Me quedé en silencio. Era demasiado. ¿Dónde está esa mujer? En Valencia. Dice que trabajó en la residencia donde ingresaron a Dolores los últimos meses y que Marta le pagaba en efectivo para no hacer preguntas. Clara entró en la sala mientras yo aún sostenía el teléfono. ¿Estás bien? Estoy cansada, le dije.
Pero no he terminado. A la mañana siguiente publiqué un segundo vídeo. No lloré. Solo mostré los documentos, el testamento, los sedantes encontrados en el historial médico. Pedí una investigación formal sobre la muerte de Dolores. Y al final, cerré con una frase. Ustedes pensaban que podían enterrar a una mujer como mi madre sin que nadie hiciera preguntas, pero no sabían que su hija estaba escuchando. Esa tarde, recibí una carta anónima. Dentro, una sola hoja. Te creías fuerte, pero no conoces todo. David tiene algo más, algo que puede destruirte. Guardé la carta en un cajón sin mostrarla a Clara. No porque desconfiara de ella, sino porque esta vez sentía que la pelea era solo mía. ¿Qué más podía tener David? ¿Qué podía quedarle después de tanta podredumbre revelada? Pasé esa noche en vela, observando a Emma dormir. Su respiración suave, su cuerpo acurrucado, era lo único que me anclaba a algo puro. Todo lo demás, mi apellido, mi infancia, mis recuerdos, estaba contaminado. Me sentía como un castillo viejo, bonito desde fuera, pero con las vigas podridas. Al día siguiente decidí ir a Madrid. Necesitaba ver a David. No en tribunales, no en vídeos, frente a frente. Él aceptó. Quedamos en un hotel discreto, donde solíamos pasar los aniversarios, el mismo salón donde me juró amor eterno, donde planeamos nuestro futuro de familia tradicional. Cuando entré, él estaba sentado con una copa de whisky. Llevaba traje, pero ya no le quedaba como antes. Se le veía más flaco, más pálido, menos invencible. Lucía, dijo, como si aún pudiera usar ese tono de autoridad que antes me paralizaba. Habla, le espeté, sin sentarme. Me miró largo rato. Sofía se quebró. Dijo más de lo que debía. Sé que sabes casi todo, pero te falta una pieza. Sacó un sobre de su maletín. Lo puso sobre la mesa. Tu verdadero padre no es Santiago del Olmo. Me congelé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo mismo hice una prueba genética. La pedí cuando descubrí que Dolores era tu madre. Quería saber con quién te estaba enfrentando. Y lo que descubrí me convino mantener oculto. ¿Por qué? Porque tu padre biológico es un hombre muerto. Lo mataron en un accidente falso hace 30 años. Un banquero que cayó en desgracia cuando quiso exponer una red de lavado de dinero. Y la familia Romero, mi familia, estuvo detrás de su caída. Me senté. Las piernas me temblaban. ¿Estás diciendo que tú...? No yo. Mi padre. El verdadero patriarca. El que fundó la firma. El que creía que todo podía comprarse. David me extendió la prueba. La abrí. Era real. La identidad del hombre. Los documentos. Los vínculos con la familia Romero. Dolores había intentado protegerme, no solo del escándalo, sino del peligro. Quiero que sepas algo, añadió David. No siempre quise hacerte daño. Al principio, te admiraba. Pero cuanto más fuerte te veía, más me daba miedo lo que podías llegar a ser. Por eso te controlé. Por eso te quise pequeña. Lo miré con una mezcla de compasión y asco. Eso no es amor. Eso es miedo disfrazado de afecto. Me levanté para irme. Lucía, dijo él, justo antes de que llegara a la puerta. Sofía está embarazada. Me detuve. Usó esperma congelado. Quería una segunda oportunidad contigo. Está convencida de que aún puede hacerte ceder si juega con los niños. No dije nada. Salí. El camino de regreso fue como una niebla. Todo mi cuerpo vibraba con una tensión que no sabía cómo descargar. Al llegar a casa, me encerré en el baño y vomité. No por debilidad, por desintoxicación. Estaba expulsando todo lo que me habían metido dentro sin mi permiso. Mentiras, manipulaciones, miedos heredados. Cuando salí, Clara me esperaba en la sala. He encontrado algo, dijo. Un terreno abandonado en los alrededores de Valencia. Fue de Dolores. En los papeles que nos diste hay una cláusula. Decía que el terreno debía usarse algún día como espacio de renacimiento femenino. La miré sin entender. ¿Qué estás proponiendo? Que construyamos allí la sede definitiva de Puerto Segura. Que ese lugar que intentaron enterrar se convierta en el símbolo de lo que sobrevivió. Las lágrimas me brotaron sin permiso. Asentí. Hagámoslo. Esa noche escribí una carta a Emma y Joaquín, no para dárselas ahora, sino para el futuro. Les conté quién era, de dónde venía, lo que viví, lo que sobreviví. Les conté la historia como quería que la conocieran, sin vergüenza, sin miedo. Justo cuando me iba a dormir, recibí una llamada. Era la policía. Señora Romero, su hermana Sofía ha sido ingresada de urgencia. Intentó autolesionarse. Encontraron una carta dirigida a usted. Me senté en la sala de espera del hospital con las manos entrelazadas, heladas, sin sentir los dedos. Clara llegó minutos después. Me tocó el hombro, pero no dije nada. No era tristeza lo que sentía. Era confusión.
Una parte de mí aún buscaba una hermana, otra solo veía a una mujer rota que intentó destruirme. El médico salió, con rostro neutro. Está estable, pero emocionalmente muy frágil. Nos dijo que tenía una carta para usted. Me condujeron hasta la habitación. Sofía dormía, pálida, sin maquillaje, sin armaduras. Sobre la mesa, un sobre con mi nombre. Me senté y lo abrí. Lucía, no tengo excusas. No quiero tu perdón. Solo quiero que sepas que no gané nada. Ni con David, ni con mamá, ni con las mentiras. Lo que yo deseaba, tu luz, tu autenticidad, no se puede robar. Yo intenté tener lo que tú tenías, y terminé perdiéndome. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya haya tocado fondo. Pero al menos sabrás que reconozco mi culpa, que acepto las consecuencias. Cuida de Emma, cuida de ti. Tú eras la hermana que yo no supe merecer. Firmado, Sofía. Salí de esa habitación más liviana, no por su disculpa, sino porque, por primera vez, ella había bajado el escudo. Y no sentí odio, sentí compasión. Un año después, el Centro Puerto Segura fue inaugurado oficialmente en el terreno de Dolores. Había árboles nuevos, un jardín comunitario, salas de terapia, arte en cada rincón. Un mural enorme con la imagen de Dolores, joven, con flores en el cabello, recibía a cada mujer que cruzaba la puerta. Emma y Joaquín corrían por el jardín. Emma llevaba un cuaderno. Me lo mostró con orgullo. Estoy escribiendo una historia. Mamá, es sobre una princesa que escapa de su torre sin que nadie la rescate. La abracé. Lloré sin esconderlo. Clara seguía a mi lado, ahora como socia y hermana de alma. Irene, la periodista, se convirtió en una aliada permanente del centro. Teresa, desde Mallorca, nos enviaba cartas con memorias de Dolores, que convertíamos en talleres para mujeres mayores. David fue condenado a 3 años de prisión por evasión fiscal y falsificación de documentos. Pero su verdadera pena fue la humillación pública. Perdió su empresa, su prestigio y su red de poder. Nadie quería su nombre en ningún contrato. Sofía se mudó a un pueblo del norte. Vive sola. No abortó. Su embarazo siguió adelante. A veces me escribe. No somos cercanas, pero hablamos. Su hijo nació hace 3 meses. Le puso por nombre Luz. Marta, mi madre de crianza, vive en una residencia. No hablamos, no porque le guarde rencor, sino porque entendí que hay vínculos que solo pueden curarse desde el silencio. Y yo no volví a casarme, pero conocí a alguien, no un salvador, no un protector, un hombre que me escucha, que no se asusta de mis cicatrices. Caminamos juntos, sin promesas, con respeto. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín del centro, él me dijo, tu historia deberías escribirla, no como testimonio, como fuego, como memoria que no se deja apagar. Y aquí estoy, escribiéndola, porque durante años me hicieron creer que mi voz era peligrosa, y ahora sé que tenían razón. Mi voz es peligrosa, porque es libre, porque ya no les pertenece, porque les sobrevivió.